Tema: Juan el Bautista, segunda parte. Tomo lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se llenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía Juan a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Este era el mensaje de Juan el Bautista. Este era el talante, el porte, el estilo de Juan el Bautista. Muchos pueden criticar su mensaje, y lo han criticado, y han tildado el mensaje de Juan de ser un mensaje ofensivo. Pero la verdad es que para un corazón endurecido se necesita una palabra fuerte. Y en los tiempos de Juan el Bautista, el pueblo estaba muy endurecido. Estaban acostumbrados a ir al templo a escuchar la palabra de boca de Anás, de boca de Caifás, los pensamientos que ellos tenían de su humana sabiduría, tal vez razonamientos filosóficos, tal vez pensamientos humanistas. No sabemos qué tipo de mensaje predicaban Anás y Caifás, quienes eran sumos sacerdotes en Israel en el tiempo en que apareció de la nada, pudiéramos decir de repente, Juan, el hijo de Zacarías. Mientras su padre Zacarías ministraba en el templo, Juan ministraba en el desierto, porque el texto que leí en Lucas 3:2 dice: vino palabra de Dios a Juan en el desierto, no en el templo. Él no era un predicador de altares, de púlpitos, de salones elegantes, ni de lugares cómodos. Era un hombre preparado por Dios para predicar en la aspereza, para predicar en los lugares inhóspitos, en los lugares difíciles, en los lugares de silencio total, no en los ruidos de la ciudad, sino en los lugares alejados. Allá levantó Dios un predicador, un profeta, un varón de Dios llamado Juan, que se movía no en las cuatro paredes de un salón, sino por toda una región, por la ribera del río Jordán, predicando no un bautismo en títulos, sino el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Juan en su bautismo no invocaba al Padre, al Hijo ni al Espíritu Santo, porque Juan tenía muy claro que Dios es uno y uno su nombre. No invocaba el nombre de Jesús en su bautismo, porque aún no había sido revelado el nombre sobre todo nombre. Pero Juan predicaba un lavamiento, una ceremonia, un símbolo, un bautismo, donde el que se sumergía confesaba públicamente que renunciaba a sus pecados, y que al aceptar el ministerio de Juan reconocía que era un predicador del Dios perdonador, del Dios restaurador, del Dios que reconcilia al hombre consigo mismo. El bautismo de Juan entonces fue un bautismo preparatorio, un bautismo de antesala para la manifestación del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Juan estaba anunciado ya su ministerio en el profeta Isaías, capítulo 40, verso 4.
todo lo que sería el trabajo ministerial del profeta Juan el Bautista estaba anunciado ya en el libro de Isaías, en el libro de Malaquías, entre otros, de cómo sería el porte de su mensaje, cómo sería este hombre, su perfil, ya estaba anunciado. Él sería el preparador del camino, la voz que clamaría en el desierto, el profeta del Altísimo, aquel, como en los tiempos de esos reinos antiguos, cuando un rey iba a visitar un pueblo, una ciudad, enviaba un mensajero delante con trabajadores, con obreros, que se encargaran de preparar la senda, el camino, la carretera, la vereda, por donde iba a pasar en sus carrozas el rey. Y llenaban los huecos, los aplanaban, y los morros, las piedras, los obstáculos que hubieran, los tropiezos posibles que hubieran en el camino, los aplanaban, los quitaban, para que la carroza del rey no fuera a ser trastornada, para que no sufriera ningún accidente ni ningún brinco incómodo. Entonces el preparador del camino iba adelante. Ese fue el trabajo de Juan, preparar al pueblo, prepararlos emocionalmente, espiritualmente, para que estuvieran listos a la manifestación del Mesías. Se cree que la manifestación del ministerio de Juan el Bautista y la manifestación del ministerio del Señor Jesús se llevan unos 6 meses mínimo entre uno y otro. Puede ser más, puede ser que Juan haya empezado a predicar a sus 28 años, 25 años, no sabemos, pero mínimo se llevaban un tiempo de 6 meses de predicación, seguramente era más. Pero como sea, el ministerio de Juan el Bautista fue corto, fue un hombre que no duró mucho, porque era mayor 6 meses que Jesús, y a la manifestación del ministerio del Señor Jesús, al poco tiempo se desvaneció el ministerio de Juan, se apagó la luz de Juan, porque Juan era una mecha que brillaba en la oscuridad de las tinieblas del pueblo de Israel, de la ignorancia de un pueblo que no reconocía a sus profetas y mucho menos a su Mesías. Allí fue donde Juan era una antorcha, como el mismo Señor Jesús lo dijo, que él era una antorcha que alumbraba y que muchos quisieron regocijarse en su luz por un tiempo, ciertamente por poco tiempo. La verdad es que Juan era un reflejo de la luz de Dios. Juan era un candelero en medio de la luz que es Cristo, el sol de justicia, que es la gran llama, el cual es la luz del mundo. Este mensajero llamado Juan el Bautista no tenía pelos en la lengua, no tenía temor para predicar con contundencia y decir a las multitudes, según Lucas 3:7, que les decía: generación de víboras. Los llamaba serpientes. La serpiente es tipo de Satanás. Y lo que Juan el Bautista quería decirles en su mensaje es que dejaran de comportarse como el demonio, que dejaran de ser títeres de Satanás, de ser víboras, de un nido de serpientes, y que huyeran de la ira venidera, pero no por un temor legalista, no por un miedo carnal, sino por temor a Dios. Y les decía, comparándolos con árboles, que dieran frutos dignos de arrepentimiento. O sea que la invitación de Juan y el llamado de Dios a través de Juan el Bautista era para que el pueblo dejaran de ser serpientes y se convirtieran en ovejas del rebaño de Jesucristo. Que dejaran de ser árboles venenosos, infructuosos, y que se convirtieran en productores del fruto que demanda un verdadero arrepentimiento. Y los invita también a que salieran del legalismo de apoyarse en el apellido de Abraham, de apoyarse y de jactarse de ser descendientes genéticos de Abraham, el padre de la fe. Y les dijo, dejen esa jactancia, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Usted y yo, los gentiles, éramos esas piedras, porque seguramente a la predicación de Juan también asistían gentiles a escucharlo, pero el bautismo de Juan era solo para los judíos, mayormente, porque los fariseos solo bautizaban gentiles,
pues ellos pensaban que los judíos no necesitaban el bautismo. Pero Juan venía y predicaba un bautismo general, un bautismo universal, mayormente para la casa de Israel, aquellos que estaban rechazando a través de su conducta de serpientes, a través de su inutilidad de árboles infructuosos, a través de su legalismo, jactándose de ser hijos de Abraham, estorbaban la obra de Dios en sus vidas. Y Juan quería sacarlos de ahí. Y les lanza una amenaza en el nombre del Señor, mencionándoles que Dios ha puesto un hacha, que trae una herramienta cortante para desarraigar esos árboles que no dan fruto. Y les habla del infierno de fuego, les habla del Gehenna, de la condenación eterna. Juan el Bautista tenía muy claro el tipo de mensaje que le había sido asignado, el mensaje de salvación, pero también era una oferta a cambiar, era una oferta a salir de esa zona de confort en que estaban acomodados, y también les decía que debían cambiar, porque si no aceptaban la salvación de su mensaje o de aquel que venía después de su mensaje, que era Cristo, el Salvador del mundo, entonces que se atuvieran a las consecuencias de ser cortados como árboles infructuosos y secos y ser arrojados al fuego. Y dice la Biblia que la gente le hacía preguntas a este hombre Juan, considerado un maestro en Israel. Le preguntaban y le decían: entonces, ¿qué haremos? ¿Cómo debemos comportarnos? Estas son cosas que debe producir el mensaje de Dios en el corazón de los hombres. Les habló Jaiber Serna. Que el Señor Jesús les bendiga siempre.